Nosotros debemos mantener silencio. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenas tardes a todos. Estamos acá hoy para hablar de Carlos Valencia Editores y del trabajo que se hizo desde esta editorial tan importante para la historia de la edición colombiana en literatura infantil y juvenil. Carlos Valencia Editores surgió en 1974 bajo la dirección de Carlos Valencia y Margarita Valencia, que nos acompaña hoy junto con dos de los autores más importantes que tuvo Carlos Valencia dentro de sus colecciones infantil y juvenil, Celso Román, que esperamos que se conecte pronto porque tiene problemas de internet, y Triunfo Arciniegas. Con ellos tres vamos a hablar entonces de estas colecciones de literatura infantil y juvenil y de lo que significó para Carlos Valencia hacer libros de literatura infantil y juvenil en la década de los 70 y de los 80 en Colombia. Hay que recordar un poco de dónde veníamos. En la edición colombiana veníamos de tener un montón de libros extranjeros, pero muy pocos colombianos. Y fue en esta década de los 70 y un poco una década antes o 2 décadas antes con Bedut, y luego lo que hizo todo el libro de izquierda con estas pequeñas editoriales, y ya en los 70 surgieron editoriales que algunos editores llaman alternativas o que la misma Margarita Valencia ha denominado como la primera tanda de editoriales independientes del país. Entonces, con este surgimiento de libros, de editores que nos hicieron familiares los libros colombianos en las librerías, sobre esto vamos a hablar entonces con estos tres invitados. Voy a presentarlos muy rápidamente. Margarita Valencia ha sido editora, es investigadora, es profesora, es crítica literaria, es traductora, fue gerente de Carlos Valencia Editores entre 1986 y 1991. Fue editora en Norma, fue la directora de la Biblioteca Nacional. Bueno, ha hecho muchísimas cosas. Me interesa nombrar que ahorita Margarita está trabajando en la maestría en estudios editoriales del Instituto Caricuervo, que fue la creadora de esta maestría y trabaja allí. Por su parte, Celso Román, que seguimos esperando que pueda conectarse, es escritor, escultor, veterinario y profesor de Bellas Artes. Algunos de sus libros más conocidos son Las cosas de la casa, Los animales domésticos y electrodomésticos, De ballenas y mares, Los amigos del hombre, El maravilloso viaje de Rosendo Bucurú, El libro de las ciudades y El imperio de las 5 lunas. Ha ganado muchos premios muy significativos. Aquí vamos a hablar mucho del premio ENCA, y Celso fue uno de sus ganadores. El premio Netzahualcoyotl de México, el premio al mejor libro infantil y juvenil de la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil, y el premio Norma Fundalectura por Imperio de las 5 lunas. Triunfo Arciniegas, santanderiano, es escritor e ilustrador, especialista en traducción, es magíster en literatura de la Universidad Javeriana. Algunos de sus libros son Las batallas de Rosalino, La silla que perdió una pata y otras historias, Los casi bandidos que casi roban el sol, Serafín es un diablo y La sirena de agua dulce. Ha ganado también muchos premios por Las batallas de Rosalino, el premio ENCA también. Caperucita Roja y otras historias obtuvo el premio Confamiliar del Atlántico, La muchacha de Transilvania y otras historias de amor. Fue acreditado con el Premio Nacional de Literatura Colcultura.
y Torcuato es un león, recibió el Premio Nacional de Dramaturgia. Además, hay que mencionar que ha recibido distinciones entre las que se cuentan el reconocimiento por el Banco del Libro, el catálogo White Ravens y la lista de honor de la IBI. Entonces, con estos super invitados, voy a empezar la conversación haciéndole una pregunta a Margarita. Cuando asume Margarita la gerencia de Carlos Valencia Editores, Carlos Valencia ya era reconocida por ese enorme catálogo de ciencias sociales y por lo que estaba haciendo para el país con estos libros de ciencias sociales sobre Colombia. Y también ya había publicado algunos libros de literatura infantil y juvenil. Entonces, ¿qué sucede cuando Margarita llega a Carlos Valencia Editores? ¿Cómo encuentra estas ediciones que ya se habían hecho de literatura infantil y juvenil? Lo que ya había pasado y seguía pasando con el premio ENCA. Hablemos de esas dos cosas, Margarita, del premio ENCA, de lo que significó el premio ENCA para los libros de infantiles y juveniles en Carlos Valencia Editores y cómo usted organiza estas colecciones cuando llega a la editorial. Hola, Paula Andrea, Triunfo, Celso ausente, buenos días. Buenos días. Enca, empecemos por ahí y empecemos citando a una persona absolutamente relevante para la literatura infantil colombiana, que es Rocío Vélez de Piedrahíta. Rocío Vélez fue la persona que empujó la máquina que finalmente llevó al premio ENCA como el cráneo, la cabeza detrás de ese proyecto, que montó a una empresa privada importante que financió el premio. Todas cosas que yo pienso que a lo mejor sería dificilísimo hacer ahora. Y creo que con la conciencia muy clara de que había mucho entusiasmo y mucha necesidad, y faltaba ese último paso, que era editar y llegar a los lectores. Es decir, había lectores, había escritores, había creadores, había ilustradores, y no había un lugar que los canalizara. Carlos Valencia, cuando fundó Valencia Editores, estaba pensando esencialmente en hacer un gran fondo de ciencias sociales, de literatura sobre Colombia, y que creo que lo hizo. Y hacía también, eso era como su gusto y amor personal, coffee table books, libros de arte, también relacionados con el arte colombiano. Y a Celso, hola. Buenos días. Porque no tenemos internet aquí en el Casanare, en Yopal. Pero buenos días a todos. Paula. Bienvenido, Celso. Qué bueno que se pudo conectar. Sí, la patria. No se vuelve a desconectar, Celso, no lo dejamos. No, Vale, entonces, pero en ese momento también habían empezado a colarse en el catálogo de Valencia Editores libros de literatura colombiana, que también estaban necesitando un caminito. Bueno, usted y yo, Paula, hemos mirado ese catálogo, pero quiero mencionar el hecho de que yo pienso que ya hay un libro de Celso, de los cuentos para tiempos poco divertidos, de un poquito antes o después, que es un libro para niños. Es posterior. Ok. Y había El sol subterráneo de Jairo, Sí. de Jairo Aníbal Niño, que es un libro importante, una obra de teatro. En ese momento, y Celso publicó, Jairo Aníbal también publicó con nosotros un libro que sigue siendo un libro, considerado un libro para niños, aunque no es, y yo sigo diciendo no es, que es Puro Pueblo. Sí. Pero a Puro Pueblo, entre esa figura la portada con el niño dibujado por Luciano Jaramillo y los cuentos cortos, a todo el mundo le pareció que eso era para niños.
Y en ese momento, digamos, en esos años, meses, días, momentos, se planteó el ENCA y Jairo Aníbal lo ganó. Entonces, Jairo Aníbal ya era un autor de la editorial. Y mi papá conoció por cuenta del premio Benca al señor que manejaba el premio Benca, cuyo nombre en este instante se me borra. Ya, por favor. Jaime. Doctor Jaime. David. Eso. Jaime Jaime Cadavid. Gracias, me hubiera sentido muy mal. Don Jaime Cadavid, Jaime Cadavid. también era un hombre muy serio y un gran gestor, y le dijo, mire, como ustedes solo hacen esta edición de ENCA que circula un poco privadamente, a mí me gustaría mucho hacer una edición para vender. Y don Jaime le dijo, pero genial, perfecto, hágale. Entonces los de ENCA hicieron esta primera edición de Zorro con ilustraciones a color de grau, y después nosotros hicimos, y digo nosotros, aunque yo en ese momento no estaba en Valencia Editores, Zorro. Y un poco después, como por default, sigue Celso, que fue el siguiente premio. Había otra persona trabajando, había otras personas un poco en el círculo de la editorial y en el catálogo que trabajaban cosas infantiles. María Fornaguera, por ejemplo, que desde siempre hacía cosas para niños. Y bueno, ahí se empezó a cocinar esto. Entonces, cuando yo llegué, ya había un germen ya había libritos de literatura infantil, y pues era evidente que eso era algo importante, o por lo menos lo era para mí, que era algo importante en ese momento. Entonces, lo primero que hice llegando a Valencia Editores fue llamar a Umaña, a Camilo Umaña, y decirle, Camilo, hagamos una colección, es decir, diseñe una colección reconocible, con una tapa que sean todas iguales, de manera que la gente sepa que estos libros son los libros de la colección infantil y juvenil de Valencia Editores. Trabajamos en ese diseño, y empezamos como un poco más sólidamente a recibir y a evaluar manuscritos de literatura infantil, y por ahí llegó Triunfo. Entonces ya tenemos a todos los jugadores en escena. Ya teníamos los amigos del hombre de Celso, que fue el segundo ENCA, y después llegó a Triunfo con la silla que perdió una pata y otras historias. Y ahí va. Ahí le boto la palabra a otro. Bueno, muchas gracias, Margarita. Antes de empezar con mis preguntas para Celso y para Triunfo, quisiera mostrar unas imágenes precisamente de las carátulas, algunas carátulas de los libros de Carlos Valencia Editores en relación con estos títulos de Celso y de Triunfo. Primero quería mostrarles esta imagen que me encanta. Es una de las ilustraciones de Lorenzo Jaramillo, precisamente, que acompañó la colección de los libros infantiles de Carlos Valencia durante los primeros años. Es una ilustración que a mí me encanta. Y también esta leyenda de Vamos a leer colombiano, que creo que expresa muy bien el trabajo que hizo Carlos Valencia Editores. Aquí están Los amigos del hombre de Celso Román, El maravilloso viaje de Rosendo Bucurú. Todas estas son ediciones de Carlos Valencia. La silla que perdió una pata y otras historias de Triunfo Arciniegas. Por ilustraciones de Michi. Y está la media perdida. Entonces ahí, solo para que pongamos a quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Pues yo quisiera ya añadir un elemento importante, que es Rin Rin Renacuajo. Ajá.
Y ya en ese momento existía uno de los libros más lindos que se hizo en Valencia Editores, que no lo hice yo, sino que lo hizo mi papá con Lorenzo Caramillo, que fueron los cuentos de Pombo. Esos cuentos de Pombo fueron una cosa excepcional. Entonces, la primera edición de los cuentos de Pombo, que fue un coffee table book que se hizo para vender a empresas, mi papá era un poquito delirante también. Él puso ese rin atrás con el globito que decía vamos a leer colombiano. Eso me pareció chistosísimo. Entonces, cuando empezamos a pensar en la colección, era como natural traérnoslo y ponerlo en todas nuestras contraportadas. Sí, que después se cambia por el reyesito, ¿no? Por el reyesito, sí. Sí, bueno, entonces, Celso, bienvenido. Qué bueno tenerlo acá. Yo quiero hacerle una pregunta y es, el primer libro de Celso en Carlos Valencia es de 1979, gracias a este premio ENCA del que ya nos habló Margarita. Cuéntenos qué estaba haciendo Celso Román en 1979, cómo es que llega entonces a Carlos Valencia Editores y cómo era el panorama de la literatura infantil y juvenil en ese momento. Bueno, de nuevo buenos días para todos y muy emocionado de estar acá, recordando estos tiempos maravillosos, como dicen las tías, estamos hablando del siglo pasado, Ala. Yo llegué con los Amigos del Hombre cuando en 1900, tal vez 1978, Jairo Aníbal había ganado el premio ENCA, el primer premio ENCA, la primera edición del premio ENCA con Zorro. Y yo recuerdo tanto estar viendo un magazine dominical del Espectador, así que era un tabloide de un formato muy bonito, y estaban hablando del libro de Jairo Aníbal y había unos fragmentos, y yo dije, uy, qué maravilla esto, yo quiero participar. Entonces es como si hubiera puesto la mente en esa oportunidad, y efectivamente fue cuando yo mandé Los Amigos del Hombre. Y Los Amigos del Hombre, yo tengo aquí una edición de Carlos Valencia, ilustrada por el autor, y este es una edición pirata, pues hasta con el rin renacuajo de Vamos a Leer Colombiano. Este libro lo han pirateado, pero Sí. todo te puedas imaginar. Ha sido, pues, en ese sentido, ha sido un bestseller hasta el punto que en este momento está publicado por Panamericana, y Panamericana acaba de sacar una edición en tapa dura conmemorativa. Y yo me acuerdo tanto que un día iba a la Universidad Pedagógica a una conferencia, pues con estudiantes, y vi en la calle un tipo que vendía dulces y vendía libros. Y efectivamente estaba Los Amigos del Hombre, ediciones Morgan, edición pirata. Y le dije al tipo, bueno, cuénteme, ¿este libro quién lo publica? Y el hombre me da esta joya de respuesta. Dice, mire, este es un libro de una edición popular, por supuesto, valía la cuarta parte de lo que valía el original, y este es un libro que está en este momento siendo publicado también por Panamericana Editorial, y paga derechos, regalías, porque el autor está vivo. Le dije, ¿cómo así? Celso Román está vivo. Muchas gracias. Me voy con mi libro pirata a decir de la conferencia, me acaban de confirmar que estoy vivo. Estoy vivo. Esa maravilla. Y ahora, respecto a la otra parte de tu pregunta, yo estaba en ese momento, en el 79, estaba terminando la carrera de Bellas Artes. Yo estudié primero medicina veterinaria, que dio muchos elementos para poder describir los animales, para entender, digamos, la psicología de estos animalitos. Y pues yo era un tipo que cuando estábamos en la facultad aprendiendo cómo ponerle una inyección a un caballo, te podrás tú imaginar un pobre caballito de zorra que tenían allá, que estaban a la facultad, y 8 o 10 estudiantes, la pobrecita le hacía poemas al sufrimiento del caballo. Pero bueno, estaba terminando, yo terminé la veterinaria y en la Universidad Nacional. Y cuando yo mandé el libro, ya estaba terminando la segunda carrera con especialidad en escultura.
Y la literatura que en ese momento estaba, digamos, vigente era pues la que nos tocó a todos nosotros de niños, ¿no? Por un lado, Rafael Pombo, después esa edición que Margarita, ilustrada por Jaramillo, fue una cosa preciosa. Y hubo otra edición de coplas del Valle de Tensa, con unas De María. preciosas. Bello libro. Exactamente. Y lo demás que nosotros teníamos, nuestros referentes de literatura eran los cuentos tradicionales. Yo recuerdo tanto unos cuentos tradicionales europeos de formato grande, con unas ilustraciones como grabados en madera blanco y negro, y eran cuentos populares rusos, italianos, franceses, todos esos libros. Y teníamos también como referentes algo de Eduardo Caballero Calderón sobre Simón Bolívar. Esos eran los de manera que cuando salió el concurso ENCA y entró a la palestra Carlos Valencia con las ediciones, yo sí digo que la literatura infantil colombiana le debe a Carlos Valencia un homenaje que se lo hacemos acá, porque realmente abrió nuevo y además que las editoriales económica había ahí pasaron los libros a una parte de las industrias sociales, una línea de la venta de los libros en los colegios. Entonces, una suerte muy grande, me refiero al finado Leopoldo Verdela. Esas personas encontramos un camino que nos llevó a que los niños de Colombia, y eso es hacia Carlos Valencia, que en este Celso, muchas gracias. La misma pregunta se la quiero hacer ahora a Triunfo. El primer libro de Triunfo Arciniegas en Carlos Valencia Editores es de 1988. Entonces, cuéntenos, Triunfo, ¿qué estaba haciendo usted en 1988? ¿Cómo es esa llegada a Carlos Valencia? Y 10 años después de esta experiencia que nos acaba de contar Celso, ¿qué estaba pasando con la literatura infantil y juvenil en Colombia? ¿Cómo recuerda usted ese momento? Como lo recuerdo, yo vivía en Bogotá y con zapatos rotos. O sea, viviendo tiempos miserables. Y publiqué prácticamente mi primer libro para niños. La silla que perdió una pata y otras historias. Antes había publicado libros pues de una manera pues mucho más marginal, pero libros para adultos. Lo que fue después En Concierto y el otro libro del Jardín del Unicornio y otros lugares para hombres solos, de una temática muy dura, muy desolada. Entonces, esta es con la silla ya es otra clase de historia, ya como más luminosas, más frescas, más dichosas, digamos. Pero lo que yo recuerdo es la felicidad de ese primer libro, ¿sí? La felicidad de haber publicado La silla que perdió una pata. Mire, yo llevo ya como unos 65 libros publicados, pero nada, nada, nada iguala a la dicha de ese día cuando firmé contrato con Margarita. Yo fui a esa parte alta de Bogotá y luego el contrato bajé a la séptima y me vine a pie por toda la séptima. Y resulta que en ese entonces el libro tenía 11 historias. Entonces yo empecé como a entrarme a distintas cafeterías y seguí escribiendo, ¿sí? Y seguí a pie por la séptima. Y en ese transcurso me hice 3 historias más que hicieron parte del libro. Estaba yo como un cohete, ¿sí? Entonces hicieron parte del libro, así estaba de acelerado. Pero es un regocijo inmenso, digamos, digamos, una editorial de verdad. Yo dije, hablé con una editora de verdad. Yo no me la creía, ¿no? Y además en esos tiempos tan difíciles. Yo vivía en Bogotá en la azotea de un restaurante.
Allá había un cuarto, ¿qué tal? Y una señora tolimense me dejaba quedarme ahí. Y venga, le cuento de carambola cómo salieron las batallas de Rosalía. Resulta que los señores ahí de la casa se fueron para el Tolima y quedé yo como el único hombre de la casa, respondiendo, imagínense. Y quedó una hija de la señora y una sobrina. O sea, quedé yo como el hombre de la casa y la responsabilidad. Y bueno, pues qué responsabilidad, yo me eché a dormir. Cuando las muchachas subieron allá a la azotea y me dijeron, oiga, parece que se entraron los ladrones. Pues yo quedé pues ya más asustado que ellas, mejor dicho. Y recuerdo que agarré una escoba y me fui a revisar la casa y la muchacha detrás mío, ¿no? Y yo lo que decía por dentro es que no haya nadie, que no haya nadie. ¿No? Y revisamos la casa y no había nadie, afortunadamente, ¿sí? Entonces, nos fuimos para la sala y ahí estuvimos conversando y todo, tratando como de pasar el susto y todo. Y ahí nos amaneció en la sala. Y después ya de día ya llegaron las muchachas y la señora del restaurante, ya le empezó el trajín del día y ellas pues, se fueron a dormir y yo me subí a la azotea y de inmediato yo me puse a trabajar y me puse a escribir y trabajé de corrido como unas 38, 40 horas, así de una. Y ahí hice la primera versión de las batallas de Rosalía. ¿Sí? De una, sí. Y entonces recuerdo que después me decía la muchacha, decía, ay, anoche dormí tan tranquila sabiendo que usted estaba despierto trabajando, ¿sí? O sea que escuchaba el tecleo. ¿Y qué menos? Yo esa noche servía menos porque yo estaba en otro lugar. Yo creo que los ladrones podían pasar por el lado, yo no los había visto. ¿Mm? Pero de ahí salió, la batalla de Rosalía dio un susto tremendo. ¿Mm? Con algo, pues alguna imagen, alguna cosa que yo traía en mente, ¿sí? De unos bigotes y un profesor, Pamplona. Y verdad que en Pamplona había un señor con un alto, con unos bigotes así de charro mexicano. Y un día yo pregunté, ¿y cómo se llama el profe? Me dijo, se llama Rosalino Pacheco. Yo, ¿es Rosalino? ¡Qué belleza de nombre! Vea, y ese Rosalino entró al personaje. Y lo volví herrero como mi padre. Y ahí salió la historia. Que fue, en ese entonces, pues yo, resulta, me vine para Pamplona y el resto del año trabajé el libro. Y al final, pues lo mandé al premio y yo lo seguí trabajando de todas maneras. Y resultó también, pues, ganó el premio ENCA luego. O sea, Zorro de Jairo Aníbal, el primero. Los Amigos del Hombre de Celso, el segundo. Y yo vine a ganarme el séptimo. Sí. Eso fue. Y en ese entonces yo ya tenía 3 libros publicados en Carlos Valencia. Pues La Silla, que ya se vio ahí. El León que escribía cartas de amor, que va con ilustraciones mías. Y La Media Perdida, pero esta no es la original, o sea, no la encontré. La original es la que mostraron antes. Esta ya fue una edición de Panamericana. Y La Lagartija y el Sol, que entró en otra colección, con una ilustración muy bonita, mira, de la lagartija. ¿Sí? Eso. Entonces yo ya era autor de Carlos Valencia cuando gané el premio. ¿De quién es esa ilustración de esa lagartija que yo no me acuerdo suya? No, espérese. Es de Trapito. Es Trapito. Bueno, entonces ya hemos hablado Se me escapa. De Olga Cuellar. Ah, caramba. Cuellar. Sí, la ilustración es de Olga Cuellar. Es muy bella ilustración, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poquito de ese inicio de cada uno en Carlos Valencia Editores. Yo ahorita quiero que entre los tres nos cuenten cómo era hacer un libro de literatura infantil y juvenil en ese momento, en los 70, a finales de los 70, comienzos de los 80. Hablemos
de cómo era desde el punto de vista de Margarita, pues desde la labor de Margarita, los insumos, escoger los formatos, este trabajo con Umaña, ¿no? Las tintas, y desde el punto de vista de Celso y de Triunfo, quisiera que nos hablaran un poco de cómo recuerdan ese trabajo de la mano de los ilustradores, ¿no? Triunfo pues también es ilustrador, entonces, bueno, ¿cómo se da o cómo recuerdan ustedes ese trabajo entre ilustradores y autores? Y en relación como con qué dificultades había en la época para publicar un libro infantil y juvenil con todo lo que necesita en relación con el formato, el soporte y bueno, como todos los insumos necesarios. ¿Quién quiere empezar? Ladies Margarita, first. no se oye. El micrófono, Margarita. Margarita, el micrófono. Yo creo que puedo hablar de dos libros que fueron muy diferentes y que nos dan una idea de las cosas que pasaban. Uno fue La silla y el otro es Las cosas de la casa. Listo. Bueno, porque fueron dos momentos muy diferentes. La silla, cuando llegó La silla, ahí sí, me encanta que Triunfo hable de la felicidad, porque creo que si uno fuera a definir por qué uno hace libros para niños, creo que es por eso, por la felicidad de leerlos, de estar ahí, y es exactamente así. La silla es un libro además luminoso y feliz. Y en ese momento, cuando apareció La silla, ya estábamos empezando a tener un pequeño pool de ilustradores, pues eso que ya había dicho, había ilustradores y escritores, lo sabían. Y acá, yo acababa de conocer a una muchacha caleña que se llamaba Michi Peláez. Y Michi se acababa de venir a vivir a Bogotá y eso era una parte importante. Y la segunda es que acababa de comprar un aerógrafo. Sí, bueno. Entonces, sí, Michi apareció, le dije, Michi, ¿por qué no hacemos esto? Entonces ella empezó a trabajar. Yo no recuerdo que Triunfo las miró, opinó, cambiaron cosas, es decir, yo ahí no recuerdo conflictos ni en el otro. No tuve nada que ver. Nada, nadie me preguntó, diga, nadie me preguntó, bueno. Entonces, pero me encantaron, sí, un trabajo muy bello. Un trabajo lindo. ¿Cómo tomamos nosotros las decisiones ahí? Nosotros no teníamos plata, nunca había plata. Entonces, lo que había decidido hacer yo con las ilustraciones de los libros era hacer lo que pasaba en los libros de mi infancia, que era que había como texto, y de pronto había una ilustración. Texto, una ilustración, que era cuando yo era chiquita y leía como un regalo, ¿sí? Y yo a veces me brincaba las letras y me pasaba de ilustración en ilustración, y después ya volvía y leía, y entonces el modelo que seguíamos era ese. Encargábamos más o menos 10 ilustraciones por libro, que era lo que podíamos pagar a un precio razonable y decoroso, y al color jamás. Color estaba completamente por fuera de nuestras posibilidades. Metíamos la tapa a color y ya. Entonces, yo creo que eso hizo, claro, las ilustraciones tenían que ser buenas, porque las ilustraciones, es decir, el color es una delicia de cómo nos salva de nosotros mismos, pero el blanco y negro tiene que ser una ilustración con fuerza, con gracia. Y ese era como el esquema que teníamos con las ilustraciones, y que arrancamos como a trabajar siempre igual desde el libro de Leopoldo, el tío Conejo, que fue como el primer libro no, el segundo. Él ya había ganado un Enca en ese momento. El segundo libro de Leopoldo, que fue las travesuras del tío Conejo.
pasó el tiempo y seguimos trabajando en ese 14x21, que era el formato más eficiente para el pliego. Papel, pues no era el tema, era un momento muy pobre de la industria editorial colombiana y yo tal vez he estado esperando 60 años para decir esto con resentimiento, porque el papel era asqueroso, había uno o dos tipos de papel, no era como que uno saliera y dijera, voy a hacer esto así, ¿verdad? Nada, no había papel, no se importaba papel, la cartulina en las tapas era una cartulina, o era propalcote o era propalcote, el pegante que le vendían a uno para pegar los libros era asqueroso y pasado hacía 40 años. Esto estoy hablando de la gran industria gráfica colombiana. Era una pena. Y bueno, todos trabajamos así, así nos divertíamos y así hacíamos cosas. En un momento dado tuvimos la idea, porque ya había pasado con Pombo, de hacer un libro de Celso. Nosotros hacíamos 1 o 2 libros en diciembre, cortos, pomposos, de color, coffee table books, que nos daban márgenes más altos y nos permitían sobrevivir un poquito mejor para el futuro, para el año siguiente, pues tampoco futuro. Y decidimos hacer unas cosas de la casa de Celso, que es un libro muy divertido, con mucho humor. Y le pedimos a Nancy Friedemann, que era pintora y hacía unas cosas preciosas, que lo ilustrara. Entonces, Nancy hizo una serie de bellísimas ilustraciones e hicimos ese libro a todo color. Ese es el único libro a 4 tintas de niños que yo hice en mi vida. Fue una extravagancia deliciosa. Le metimos unas guardas rosa mexicano, la cosa más maravillosa que tampoco nos llevan a la tumba. Bueno, ese libro estuvo muy bien. Un par de empresas lo regalaron, 100 ejemplares. Y bueno, después hicimos una colección, un libro en rústica y formó parte de la colección normal de Valencia Editores. Pero digo que ese fue un libro excepcional, que es lo que ahora, es decir, los libros de niños ahora son muy vistosos. En ese momento nosotros no teníamos ni un centavo para hacer nada vistoso, entonces todo era como con naritas de cucaracha. Y los colores eran todos de mentira. Por ejemplo, cuando resolvimos hacer la colección infantil, la OA infantil pues, cuadrada, ya eso era una extravagancia, hacer un libro cuadrado, porque como sabemos, es una corte que da más desperdicio. Pero bueno, también nos inventamos unos afiches que sacábamos de las tapas por el lado y que hicimos muchos afiches y cosas para justificar la extravagancia del formato cuadrado. Esas OA infantil son en 2 tintas. Y lo que hicimos fue jugar con las 2 tintas, que era, digamos, eso y en muchas otras cosas Camilo era genial. Entonces, por ejemplo, Trufo tiene ahí el león, ¿verdad? Sí, vea sobre rosa, vea. Entonces está aquí el fondo negro, la letra en blanco. Blanca, que es el color del la papel. Página rosada, sí. Eso, es. Ajá. Entonces, así suplíamos la incapacidad de hacer libros en 4 tintas. Para que quede en color. Eso fue básicamente, pero bueno, primero, era difícil. Ese libro es absolutamente divino. Era difícil, era costoso y la oferta del sector gráfico era muy pobre. Muy pobre. Esos libros cuadrados, por ejemplo, yo recuerdo que los hicimos en Escala, que era una editorial especializada en arquitectura, una imprenta y editorial especializada en arquitectura.
en ninguna otra imprenta nos los hubieran hecho. Y ellos fueron los únicos que dijeron, sí, eso se puede hacer, esas solapas hasta el fondo de OA que le dan consistencia a la tapa en un libro que es muy delgadito, porque tampoco teníamos plata para cartoné. Pues ponerle tapadura a aquello, pues, los libros, sabíamos que nuestros libros tenían que ser baratos en la librería. Porque niños, porque colegios, porque escuelas, y aún así Celso y todos nos los encontramos en la calle, los hacían a patadas. Claro. Y yo creo que eso es una señal de la pobreza que padecíamos todos. Sí, es un poco canalla, pero es un poco tierno también que hayan hecho tantos Soros y tantos amigos del hombre y tantas sillas a la mitad del precio. Y el precio era poquito y a la mitad del precio porque, y de verdad costaban menos. Las ediciones piratas, pues claro, porque no les pagaban a ellos y otras cositas. Eso es cierto. Pero juepucha, y los libros de Carlos Valencia Editores de niños eran baratos. Sí, no eran caros. Lo saben los autores que recibían los derechos de autor, pues eran libros costosos. Pero eran condiciones mucho más difíciles. En ese sentido, creo que también ese camino que abrimos con alitas de cucaracha y 2 quintas mezcladas para que parecieran 18 y todo eso, ha dado sus frutos y estamos en otro lugar, más rico, con más medios, ¿no? Claro que sí. No sé si Celso o Triunfo quieran agregar algo más a esto que nos ha contado Margarita, de cómo recuerdan ustedes ese proceso de producción de los libros, de edición de los libros. ¿Qué recuerdan de ese proceso? Triunfo, te pido la palabra. Me antepongo a lo de Triunfo. Muy grande. Y cuando salió el libro, ¿está mal el sonido? Sí, pues no sé si los demás escuchan, pero yo no estoy escuchando. Entrecortado. ¿Por qué no apagamos los videos a ver si lo oímos? En video. Veamos a ver. Listo, ahí se escucharía un poco mejor. Perfecto, Celso. Sí. Bueno, perfecto. Entonces lo que quería decir es que la emoción a la cual hace mención Triunfo, creo que todos los escritores la sentimos cuando vemos nuestros libros, no solamente publicados por primera vez, sino eso es como ver nacer un hijo, más o menos. Y hay una cosa con el libro de las cosas de la casa, ilustrado por Nancy Friedemann, y es que ese libro tuvo un premio de la ACLIG, la Asociación Colombiana del Libro Infantil y Juvenil. Eso es algo, Margarita, de que hay que mencionarlo porque es como el premio a ese amor que ustedes le pusieron a la realización de ese libro. Y ese libro se volvió pues un libro objeto porque realmente tiene unas ilustraciones hermosas, un colorido extraordinario y una tapa dura que deslumbró a todo el mundo y que yo creo que abrió un camino en la industria editorial de los libros para niños y jóvenes, que es hacer libros hermosos en un formato grande, con mucho color y pues supongo que se antepusieron a lo que después se vino a llamarse el libro álbum, ¿no? El predominio de la ilustración y sobre el texto y que el libro se convierte realmente en un hermoso objeto ahora que todos los libros están en PDF en la red. Entonces son libros que recuperan ese placer del libro como un objeto que uno puede percibir con todos los sentidos y literalmente estrechar contra su corazón. Y pues por supuesto en ese momento lo que dice Margarita es absolutamente cierto. La edición de libros era una cosa muy costosa y cuando empezaron a hacer afiches con las bandas del libro que quedaban, me acuerdo tanto que Margarita hizo uno con una frase que yo había visto tal vez en México, que decía, yo soy libre, tú eres libre, viva la librería.
Eso Claro que pasó. sí, no, lo sacamos de un graffiti. Sí, claro. Y quedó como prácticamente como un afiche muy hermoso. Yo lo tuve muchísimo tiempo. Finalmente terminan esas cosas, pues, llevadas por los años. Entonces, no sé, Triunfo, si tú tienes también alguna observación al respecto. Gracias. Pues yo no, en realidad no, en la edición no estuve muy implicado, ¿no? Eran sufrimientos de Margarita. ¿Mm? Yo escribía, yo ya había pasado mi propio sufrimiento y llevaba el libro, pero en general no hubo ningún tropiezo, ¿no? Trabajamos muy bien. Y yo pensaba esta mañana, yo dije, tantos líos que uno tiene con un editor, que esto es como un matrimonio, ¿sí? Eso es una cosa de amor y odio, y eso peleas y todo, de reconciliación, y pasa de todo. Pero mi relación con Margarita ha sido absolutamente feliz, ¿no? Y de un absoluto agradecimiento, ¿sí? Yo cada vez que la veo, yo me derrito, ¿sí? Porque vivo eso otra vez. Además, Margarita hizo algo que no he hecho ningún editor. Margarita me tenía sueldo, me daba un dinero cada mes. Imagínense, eso para mí, uy, eso fue una cosa extraordinaria porque en la situación en que yo vivía, imagínense, y cada mes me daba una platica. No, eso, sí. Ve, ahí lo cuento, Margarita, y mil gracias todavía. Ya no tengo que decir más nada. Infidencias de un matrimonio, Triunfo. Sí, un matrimonio feliz, cosa rara, Sí, cosa rara. sí, Y precisamente, Tenemos un matrimonio normal. es verdad. Sí. precisamente de eso quiero preguntarle en un momentico a Margarita sobre esa profesionalización de los oficios del libro que ella llevó a cabo con muchas dificultades en Carlos Valencia Editores en relación con los autores y con los ilustradores sobre todo. Nos quedan ya poco tiempo, pero yo antes de pasar como a esta pregunta de Margarita quisiera preguntarles a Celso y a Triunfo. ¿Por qué la literatura infantil y juvenil? Es decir, Triunfo nos contaba hace un momento que había escrito antes libros para adultos. Celso, este libro de Los Amigos del Hombre viene de su relación de su formación con la veterinaria. Pero quisiera preguntarles qué fue lo que pasó, o sea, qué fue lo que vieron como posibilidad en la escritura de la literatura infantil y juvenil que no la vieron en otras formas de expresión. Sí, yo sí lo tengo muy preciso. Dice, yo escribí para niños porque trabajé con niños, por mi trabajo como profesor. Y yo venía pues escribiendo un mundo muy oscuro, ya le digo, muy sangriento, muy terrible. Y luego con los niños empecé a trabajar la literatura y aprendí con ellos, leí con ellos y empecé a devorar cuanto libro para niños había y a contarles las historias, a compartir las historias, a leer en la misma clase y luego empecé a trabajar mis propias historias y a llevarlas haciendo taller, digamos, de manera que yo escribo una historia y en una semana podía probarla con más de 200 niños, de preescolar hasta quinto grado, y sabía si funcionaba o no. O sea, viene directamente de mi trabajo con los niños. Esa sería pues la respuesta breve. ¿Celso? Hermosísimo, porque yo tengo una historia semejante. De hecho, yo he trabajado desde los Amigos del Hombre. Desde esa época he trabajado en educación ambiental. Y también cuando estaba terminando la carrera de Bellas Artes, yo tenía un trabajo los sábados en un jardín, en un taller de creatividad con niños. Y ahí también tuve yo esa oportunidad de ver cómo los niños desarrollan a través del juego unos procesos de creación hermosísimos, que es lo que Ken Robinson, el psicólogo británico, llama la capacidad de los niños de pensamiento divergente, que es otra cosa que descubrirle varias soluciones al problema. Y los cuando están en los primeros años de educación, tienen una capacidad de pensamiento divergente semejante a la de un artista profesional.
se les ocurren unas cosas absolutamente maravillosas. Entonces yo tuve la oportunidad de apreciar todo eso y también con mis hijas María José y Valentina, que ya son mujeres hechas y derechas, con ellas también probaba yo los cuentos, a ver cómo les parecían y qué reacciones tenían. Entonces siempre fue el proceso de creación mediado por el juego. Y en ese camino yo también tuve una suerte muy grande, y es que tenía una tía que nos contaba leyendas, pero terroríficas, así tremendas, cuando mi mamá le pedía que se hiciera cargo de los niños porque ella tenía que salir para alguna diligencia, como dicen las señoras. Y entonces la tía nos sentaba todos alrededor de una mesa, apagaba las luces de la casa, imagínate, éramos 9 niños, y apagaba las luces y dejaba solamente encendida una vela delante de ella, de manera que cuando hablaba eso le hacía sombras misteriosas en el rostro. Les voy a contar la historia de la Paca, y si ustedes no se portan bien, ella viene y se lo lleva. Oiga, y nos hacía vivir el terror. Y después, mucho tiempo después, yo vine a encontrar un estudio de psicología que dice que los cuentos de terror son importantísimos porque le dan a uno unas descargas de adrenalina con la conciencia de que uno está vivo y que hay que cuidar la vida, una cosa pues muy interesante. Y a la vez ella, pues que nos contaba esas historias tan espantosas, nos dio la oportunidad de fórmula para derrotar el miedo. Entonces la fórmula para derrotar el miedo es muy sencilla. Ella decía: tomen un vasito con agua limpia, pónganla contra la luz del sol, de la luna, de una estrella, la luz de un recuerdo lindo, y digan estas palabras: esta es el agua del miedo. Y tómenla, y pruébenla. Y nosotros, temblando de susto, probábamos el agüita de la porquita del miedo, y se nos quitaba el miedo, y decíamos: tía, ¿pero por qué? Entonces ella decía: porque al hombre más valiente del mundo, los periodistas le preguntaban: señor más valiente del mundo, ¿usted por qué no le teme a Drácula, a Frankenstein, a la Patasola, a la Madremonte, a los espantos, a los ogros? Y él respondía: porque mi mamá me quiere mucho. Y decíamos: ¿cómo así, tía? Y ella decía: claro, cuando ustedes prueban el agua del amor que quita el miedo, ella revive el amor que les dio vida, que nos protege de todos los fantasmas y todos los miedos y todos esos espíritus malignos. Entonces, esas cosas fueron entrando también en mi trabajo por la línea de la leyenda, el mito de creación y el cuento tradicional, pues que son cosas que creo que son absolutamente necesarias, porque por una parte son conocimientos que se están perdiendo, porque el país está cada vez más urbanizado y toda la cultura rural va desapareciendo. Entonces sí hay ahí ahí es otro filón de creación a través de la recuperación cultural. Esa es la idea que tengo yo. Muchísimas gracias, Celso, por esa historia, por esas historias. Yo quiero entonces pasar ahorita a preguntarle a Margarita, y voy a retomar respuestas que ya me ha dado en otras entrevistas y que me encantan. Lo importante, dice Margarita, no es hacer los libros, sino venderlos. Y los escritores tienen que vivir de algo. Entonces, con estas dos frases, Margarita, quisiera que nos contara ¿cómo fue vender estos libros de literatura infantil y juvenil, de estas dos colecciones de literatura infantil y juvenil en Carlos Valencia Editores? ¿Y cómo fue que usted se abrió camino en un circuito diferente al escolar para estos libros y para lograr lo que hablábamos ahorita acerca de esa profesionalización, de contribuir a la profesionalización de los escritores y de los ilustradores? Yo me estaba acordando ahorita, oyendo hablar a Celso, de una expresión que él usaba y que espero que siga usando, es: yo voy a lanzar esta flecha a la luna a ver qué pasa. Sigo lanzándola. Eso, ahí está. Y estaba pensando que eso que hacíamos todos era flechas a la luna. Pero todos estábamos en eso, de lo de lanzar flechas a la luna, que eso hacía una gran diferencia. Digamos, éramos un paquete de personas que queríamos llegar a alguna parte y teníamos la plena conciencia de que eso no se puede hacer
solo. Creo que en ese sentido el mundo, el campo editorial ha cambiado radicalmente y para mal. Sí, la cantidad de yoes que hay ahí es muy brava. Y creo que en ese momento habíamos muchos nosotros, sabiendo que teníamos que ir empujándonos y ayudándonos los unos a los otros si queríamos a que la flecha llegara a la luna. Y creo que lo de vender también era difícil. Pero, por ejemplo, estoy tratando de pensar en cosas. Creo que había el circuito escolar, pero creo que todos ya intuitivamente nos interesaba crear un mercado que no fuera lo que ya había hecho Norma, muy importante, de llegar directamente a los colegios. Norma hacía libros y vendía a los colegios. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer, el año pasado que tuvimos tanto tiempo de ocio, yo estuve mirando unas fotos de nuestros lanzamientos de libros, de los libros de ustedes. Y hacíamos como fiestas con niños, y eran como fiestas. ¿Con qué? Sí, íbamos ¿se acuerdan de un par de cosas que hicimos en la librería de Irene? Sí. Y había niños y había eso, fiestas infantiles y lectura, pero era todo eso, como en el signo de la felicidad. Eso hicimos mucho y lo hicimos en Bogotá y funcionó. Y entonces tratábamos de compaginar eso que estaba empezando a hacer Irene ahí y Celso en sus talleres con niños de lectura en voz alta y que además por su parte Triunfo también trabajaba en Pamplona con sus estudiantes, sin llamarlo, pero que todos hacíamos. Entendíamos que eso era un lugar de promoción escolar, entendíamos que las librerías, que si íbamos a usar las librerías y que íbamos a hacer lanzamientos, era para que hubiera niños, lectores potenciales. Y hicimos muchos de esos, y recuerdo en Medellín, por ejemplo, también hicimos. Recuerdo que al comienzo era difícil y después ya no era difícil porque pasó a través del circuito de librerías, digamos, unos libros u otros que empezaron a ponerlos en colegios, como lecturas de colegio. Entonces, eso fue como un alivio para todos. Bueno, pero lo de las ventas era difícil, lo de las ventas de libros infantiles era muy difícil, pero también entendíamos que la cosa era de vender muchos a muchos niños. Y yo creo que en ese sentido nosotros le enseñamos a leer a una generación. De acuerdo. Por lo menos a una, si no a muchas más, pero por lo menos a una. Es decir, yo ya me encuentro gente en la calle muy mayor, que aprendieron a leer con Triunfo, con Celso, con Jairo, y esos son los libros que tienen la cabeza, esos son sus libros de infancia. Y además algunos de ellos los conocieron. Yo todavía me encuentro con gente que me dice, yo tengo un libro firmado de niños. Ese es el tipo y estoy usando anécdotas un poco banales, pero para mostrar esos pequeñitos esfuerzos que hacíamos y que son la forma, creo, sigo creyendo ahora, más importante de cambiar como la configuración cultural alrededor de un tema. Acortar esa distancia y empezar a trabajar en la formación de lectores real. Gracias, Margarita. No sé, pues ya terminó el tiempo. Entonces, si Celso y Triunfo nos quieren regalar unas palabras de despedida, contándonos algo que complemente como este trabajo de difusión de los libros, cómo recuerdan ese trabajo de promoción de los libros para llegar a los niños, para llegar a esos nuevos lectores. No, pues yo diría que lo importante es recalcar que venimos de Carlos Valencia en realidad, ¿sí?
Ahí estaba Jairo Aníbal Niño. Él fue el primero en realidad, como escritor profesional, primer escritor profesional para niños. Eso no se puede olvidar en ningún momento. Y después venimos los otros, venimos Celso, Sí. Irene Vasco, ¿sí? Está Ibar Dacol también, estaba ilustrando para Carlos Valencia, ¿sí? Estoy yo, Leopoldo. Bueno, y ahí empezamos, junto con el premio ENCA, que fue muy, muy importante. No era mucha plata, pero sí tenía muchísimo prestigio. De acuerdo. Entonces, mil gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar con Margarita y con Celso. Siempre tan bellas personas, tan queridos. Muchas gracias, querido Triunfo. Mira, yo estoy pensando en este momento en algo que Triunfo contó una vez, cuando los libros empezaron a llegar, que la industria editorial descubrió que había una beta, un filón para aprovechar económicamente. Empezaron las editoriales a publicar mucha literatura infantil y juvenil y a llevar promotores a los colegios para hacer todo ese proceso económico, el proceso de venta. Y me acuerdo tanto de una anécdota que contó Triunfo en una feria del libro, que dijo que él estábamos varios escritores ahí conversando con el público, y dice que llegó una muchacha preciosa, una estudiante lindísima, y Triunfo pensó, esta va a ser la muchacha pues que me va a dar las palabras más hermosas, y se acerca a la china y le dice, me voy a casar. por su culpa yo perdí la asignatura de literatura con el libro tal suyo. No, eso me pareció a mí una maravilla, porque ahí entramos a eso que se está volviendo también un problema, la obligatoriedad de la lectura. Y eso pues, así como tiene cosas muy buenas, también tiene cosas que no todos los jóvenes, todos los estudiantes están dispuestos a aceptar la lectura impuesta. Eso sí, a mí me parece una cosa complicada. Y yo creo que Carlos Valencia sí realmente abrió un camino para que las nuevas generaciones conocieran la literatura de personas que, como decía el vendedor del libro, todavía estábamos vivas. Y sobre todo que Margarita siempre fue una persona que, caramba, tuvo una sonrisa así como es su sonrisa de grande, una sonrisa en el corazón para nosotros los escritores. Y mil gracias por esta invitación, Paula y Ana María, Margarita y Triunfo. Ha sido un verdadero gusto conversar con ustedes hoy. Un abrazo. Muchas gracias. Para mí también ha sido un gusto compartir con ustedes. Estoy encantada de escuchar sus historias. Muchas gracias por los comentarios que han dejado quienes nos ven y nos escuchan en estos momentos. Así cerramos entonces esta conversación, esperando pues haber cumplido con este objetivo de rendirle un homenaje a Carlos Valencia Editores y a lo que hizo no solo por las ciencias sociales en el país, sino por este renglón tan importante de la edición que es la literatura infantil y juvenil. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Gracias y qué dicha verlos. Cuídense mucho. Un feliz día. Salimos del aire. Hasta luego. Bueno, muy bien, muchas gracias. De verdad que A ustedes son divinos. Qué dicha verlos. Chévere, Margarita. Después de la pandemia nos vemos. Ay, no. Antes. Celso vive en Casanare. Wow. Y no está viniendo a Bogotá. No le escuchamos, Celso.